Hola, buenos días. Hoy tenemos al secretario general de Cantadoristas, Paulo Loete. Buenos días. Buenos días, Jaime. Nosotros nos conocimos el día 21 del 11 del año 19, en un programa que hicimos aquí en Radio Comillas. De entonces ahora han pasado muchos años. Y yo te quería comentar que entonces, hace 5 años y medio, acabé de fundar el partido. Pues sí, si me dices que son 5 años, te creo, pero en mi cabeza como si hubieran pasado 9 o 10. Acabé de fundar el partido, comentaste que era sociólogo, y hablamos de temas de industrialización, hablamos de las minas de Reucín, hablamos del turismo como un monocultivo, hablamos de agricultura. Y comentaste una cosa que yo desconocía en su momento, que hablaba de los parques agrícolas, uno en Torrelavega y otro en Santander, que eran, bueno, pues para la sostenibilidad tanto de la agricultura aquí en Cantabria, como para utilizar esos productos para alimentar colegios, residencias. También hablamos de la ganadería, hablamos de los incendios y hablamos de los parques eólicos. Eso, repito, fue el 21 del 11 del año 19. Posteriormente, el 22 del 5 del año 20, tuvimos una conversación que en ese momento tuvo que ser por Skype, por el tema del virus que había en su momento. Asististe tú y asistió también Erico García, un compañero tuyo aquí de Comillas. En ese programa hablamos de cosas como la sanidad, las residencias, la integración del territorio, hablamos de las mujeres, del tema de que las mujeres salen a los pueblos para que los pueblos crezcan, se mantengan, a las mujeres hay que cuidarlas. En ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que hablamos del tema del transporte. Hablamos de los trenes de siempre, de los trenes que van a llegar de Madrid, de los trenes que no funcionan a lo largo de la costa. Y recuerdo que en aquel momento, además, yo había entrevistado poco antes a Carlos Sánchez, que fue el secretario de Comisiones Obreras aquí en Cantabria. Y tenía unas ideas, bueno, semejantes, parecidas, ¿no? Porque sí que identificamos los problemas y yo te preguntaba cuáles eran las soluciones. Bueno, han pasado 5 años y medio. ¿Los problemas siguen existiendo o son mayores? Fíjate que me estaba pensando, mientras ibas enumerando un poco los temas de los que hemos ido hablando, cómo siguen siendo vigentes la mayoría, ¿no? Salvo alguna excepción muy concreta. Esta cuestión de la mina de Reucín, que además no recuerdo lo que dije, pero me aventuro a decir que fui premonitorio, y seguramente también lo serías tú, cualquiera que opinara en ese momento de que ese proyecto no tenía ningún tipo de viabilidad futuro, y estamos en 2024 y bueno, podemos confirmar que el proyecto de la mina de zinc, en aquel proyecto de la mina de zinc, pues no hay de ninguna parte. Podríamos hablar de la cuestión de Udías, pero se supone que es una cuestión aparte, ¿no? Que también ahí hay tela que cortar, pero bueno, lo podemos tratar en esta ocasión o en cualquier otra, ¿no? Yo creo que bueno, los problemas efectivamente siguen estando ahí. Muchos son problemas que además no tienen una solución inmediata ni a corto plazo, porque son problemas de modelo de desarrollo global y son problemas que tienen raíces demasiado profundas para poder solucionarse, y otros desgraciadamente los arrastramos aquí sin necesidad porque se podrían haber solucionado. Caso de la cuestión de los transportes y la cuestión del ferroviaria, de los trenes, que tristemente seguimos arrastrando de una forma inexplicable 5 años después, porque se podían haber hecho cosas por el camino. Y me ha gustado este repaso porque también, claro, a mí me trae recuerdos relativamente inmediatos, porque son de hace 5 años, pero yo te digo que yo lo siento incluso muy lejanos, de estos primeros pasos del proyecto de Cantabristas y cómo íbamos definiendo un poco el programa político y los planteamientos políticos. Yo creo que también hemos aprendido mucho por el camino de las experiencias y de las cosas que vamos viendo. También hemos ido conociendo nuevas problemáticas, ¿no? Y cosas que en aquel momento quizá todavía pues no teníamos el conocimiento o incluso la madurez para ir viendo, y que hemos ido pues aprendiendo con el tiempo, y también en relación a las soluciones, ¿no? Es verdad que te vas dando cuenta con el tiempo de que todo siempre es más difícil y más complejo de lo que puede parecer a primera vista, y las soluciones pues siempre tienen que tener ese punto de complejidad, y los debates tienen que tener ese punto de complejidad. Y a mí, en ese sentido, lo que me preocupa a nivel político en Cantabria, o lo que me gustaría a nivel político en Cantabria, es que la presencia de cantabristas sirva para
que se eleve un poco el nivel del debate político y que los temas se puedan debatir con cierta profundidad y con cierta honestidad intelectual y que se puedan plantear las posiciones y las opiniones desde ese punto de vista, ¿no? Y me parece que bueno, es una aportación interesante que podemos hacer. Me he enrollado mucho para tu pregunta. No, siguen vigentes. La segunda parte de la pregunta, sí. O algunos van a peor. Algunos van a peor, claro, porque al final forman parte de procesos que se van agudizando, ¿no? La falta de transporte, imagínate lo que va generando en los pueblos, el éxodo de muchas personas, no tanto personas mayores que muchas tienen que bajar por falta de servicios, ¿no? Que no pueden continuar viviendo, sino gente joven, pues que toma decisiones vitales de no vivir en el pueblo que luego perduran durante muchas décadas, porque es gente que se ha perdido en esas comunidades y que podía estar ahí, ¿no? Fíjate, una de las cosas que hablamos en aquel momento, y bueno, sigue siendo de actualidad, era que tú comentabas que Cantabria era una región privilegiada. Hablamos de la Universidad de Cantabria. Yo le preguntaba por la ingeniería y desarrollo. Hacía una comparación con lo que puede ocurrir en el País Vasco. Tú me comentabas, no es que yo tenga una memoria privilegiada, es que estuve estudiando el programa ayer y bueno, los dos programas que hicimos les he vuelto a analizar, ¿no? Bueno, te contaba que una de las cosas que hablábamos de la juventud, del desarrollo de las empresas, lo que buscan las empresas, es una localización en algunos sitios en los cuales pueden tener la gente esté preparada, en el caso de la universidad, y también que la gente tenga desplazamientos adecuados. Hay la centralidad de muchas empresas en todos los sitios. Por ejemplo, en Madrid, vamos a poner el caso de Madrid, ¿no? La empresa se radica en Madrid porque tiene alimento personal en su entorno. Una distancia relativamente corta, ¿no? La gente puede ir en metro a la empresa. O la gente puede desplazarse en coche, por eso hacen carreteras. En el caso este que estamos hablando, la distancia que hay desde, vamos a poner por ejemplo, Cabezón de la Sal a Torrelavega es relativamente corta, pero lo lógico es hacerla en coche. Lo lógico es hacerla en coche porque el tren no funciona. Claro. Ya nos metemos en la zona occidental y todavía es peor, ¿no? La distancia que hay de Castro a Santander es relativamente corta, pero la incomodidad es grande. Entonces, más que buscar empresas que se localicen aquí en Cantabria, había que facilitar a esas empresas que se quieran localizar en Cantabria, no buscarlas, sino darle un caldo de cultivo para que vengan. Sí, además que no tiene por qué ser solo un factor exógeno, que quiero decir, en Cantabria también hay empresas y hay iniciativa que se puede consolidar, puede crecer y puede hacer proyectos aquí, ¿no? Que muchas veces se habla de la idea de traer empresas y yo creo que esto nos retrotrae un poco a una fantasía del modelo económico industrial de los años del desarrollismo que ya no existe, que es la idea de que venga el desarrollismo incluso previo al desarrollismo, ¿no? La idea de que venga una gran empresa, que ponga una fábrica enorme, que dé trabajo a 1.200 personas de manera directa. Es un modelo económico que no se está dando en el contexto de nuestra zona, de Europa Occidental en general, ¿no? Y precisamente lo que tenemos es que transitar hacia otro tipo de modelos y seguramente modelos de empresas más pequeñas que permanecen en el territorio, que se instalan aquí porque se dan unas condiciones adecuadas y hablábamos en ese momento, además estoy seguro porque recuerdo más o menos por dónde lo estábamos planteando en aquella época, ¿no? Y hablábamos de que precisamente lo que buscan las empresas es una población que tenga formación y un lugar donde se pueda vivir con calidad de vida. Porque mucha gente o muchas iniciativas de este tipo las desempeña y las lleva a cabo gente que también habita en el lugar donde tiene su iniciativa económica y que quiere vivir en un contexto que esté bien, donde pueda disfrutar de la vida, de una sociedad dinámica. Y yo creo que Cantabria sigue teniendo, 5 años después lo podemos decir, condiciones buenas para eso. Realmente tiene unas condiciones previas que están bien. Lo que necesita también son políticas que animen a cierta visión estratégica, ¿no? De hacia dónde queremos ir con el modelo económico, el modelo industrial también en particular, porque estamos sumidos en una crisis. Mira, si hablábamos de cosas que han empeorado, una de las cosas que más ha empeorado es la cuestión industrial en Cantabria en los últimos 5 años. Lo estamos viendo ahora con el ERE de Bridgestone y con el conflicto que tenemos con el metal, que ha empezado la huelga justo en el día de ayer, lunes. Ayer empezó, ¿no? El lunes, sí. Entonces, es una crisis sostenida en el largo plazo que además no tiene visos de solución. Yo difiero de ti en una cosa. Sí que es cierto que el ciclo
el ciclo económico de las grandes empresas se acabó hace tiempo por el tema de, bueno, las empresas llevan fuera, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, te puedes encontrar en Estados Unidos que quiere volver a traer las empresas, ¿no? Mediante unos beneficios fiscales para ellos y perjuicios fiscales para los demás, ¿no? Tenemos el tema pendiente, que va a ser durante muchos años, de la guerra que hay en Ucrania. En la guerra que hay en Ucrania también va a cambiar muchas cosas. De hecho, la idea que existe, que se quiere vender a la gente, es que los rusos son muy malos y por eso tenemos que hacer fábricas de armamento. Esas fábricas de armamento son fábricas de mucho empleo. Quiero decirte que, bajo mi punto de vista, el ciclo que se acabó de las grandes empresas quizá vuelva. Quizá vuelva no en el sentido de hacer empresas que sean favorables al pueblo, pero sí empresas grandes, aunque perjudiquen al pueblo. Por ejemplo, tú recordarás cuando hablamos por line, porque no podíamos por el tema del virus, que hablamos de la sanidad. La sanidad sí que ha empeorado en Cantabria. Fíjate, leía esta mañana la noticia, 70 consultorios rurales que van a estar sin médico este verano, ¿no? Y además es que es una situación, lo hablamos mucho dentro de cantabristas y como compañeros y tal, porque la gente, bueno, pues tiene preocupación, ya no solo a nivel político, a nivel personal. Sí, claro. Diferentes situaciones que se dan y que ves que la situación cada vez es peor, ¿no? Y yo creo que tristemente no estamos sabiendo cómo movilizar o cómo plantear una respuesta ante el desmantelamiento que estamos viendo de la sanidad pública. Y eso, pues creo que es triste y es preocupante. Yo creo que hace falta una reflexión que implica también a los profesionales de la sanidad, y lo digo, no es una crítica, es decir, creo que ellos también tienen preocupación por la situación de la sanidad, pero hay que hacer una reflexión colectiva entre usuarios, pacientes y profesionales para remar en la misma dirección en la defensa de la sanidad pública, porque creo que a veces estamos remando no exactamente la misma, estamos remando cada uno hacia la parte que nos toca de una manera más inmediata, pero creo que el proceso de fondo es el desmantelamiento de la pública y que es lo que tendríamos que enfrentar. Y lo digo por la cuestión, porque hay reivindicaciones que nosotros apoyamos, de categorías laborales dentro del sistema de servicio cántabro de salud, cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo de los empleados y empleadas del servicio cántabro de salud, que son no solo legítimas, sino necesarias de reivindicar, pero creo que también desde los profesionales tendrían que tener el enfoque en determinados momentos de ir a defender también el núcleo central del problema, que es el desmantelamiento de la sanidad pública, que afecta a los usuarios y que también los usuarios deberíamos organizarnos también y plantar cara a ese proceso, pero desde luego es un tema que ha empeorado de una manera brutal. Hace años fueron las monedas blancas. Sí, eso me refiero a eso precisamente. Yo creo que hay momentos en que confluyen intereses de los sectores profesionales implicados que también son usuarios de la sanidad pública. Quiero decir, no lo digo como enfrentando la idea de usuarios y profesionales en absoluto. Pero hay momentos en que confluyen, ¿no? Esos intereses generales de las personas usuarias, de los profesionales, en movimientos que son capaces de plantar cara a estos procesos de privatización encubierta, ¿no? Y hay momentos como ahora que tengo la impresión de que no estamos consiguiendo caminar al mismo ritmo o no encajar las reivindicaciones de unas y otras. Y yo creo que tendríamos que encontrar la manera de hacerlo. Y una de las cuestiones que estamos desde Cantabristas dándole vueltas es esa cuestión, ¿eh? ¿Cómo se puede contribuir a dinamizar o movilizar pues, una oposición que revierta este proceso de privatización o por lo menos que sea capaz de frenarlo? Porque estamos en un momento de una deriva terrible. Yo te pregunto, te entiendo que quieres expresar una divergencia entre los intereses profesionales de una parte del sector sanitario y los intereses comunes de los usuarios de la sanidad pública. Esa divergencia de existir, tú dices que existe, ¿a qué se debe? O mejor que dicho, ¿a qué se debe? No. ¿Desde cuándo se debe? ¿Desde cuándo se produce? Porque hace años no existía. Hombre, yo creo que la divergencia es que es consecuencia del declive del servicio. O sea, el hecho de las privatizaciones, la falta de financiación, la falta de personal genera que las condiciones del personal existente sean peor. Sí. Y también que la atención al usuario sea peor. Entonces,
surgen conflictos laborales legítimos que evidentemente pues tienen un protagonismo porque nunca es lo mismo. Cuando te afecta a tu propio trabajo, evidentemente lo vives de una manera mucho más intensa, ¿no? Pero claro, ahora estamos en esa situación en que creo que hay mucha movilización o cada vez más movilización de estos sectores profesionales que me parece fundamental que se sigan movilizando, pero que creo que sería muy buena idea conectar con ese sentir general de los usuarios y usuarias de que la sanidad se está yendo al garete poco a poco o que la están yendo o la están llevando a esa situación, ¿no? Y esa es la parte que, bueno, que creo que es donde hace falta inteligencia política y inteligencia sindical e inteligencia social para poder generar esos procesos. Y por eso te digo que forma parte de nuestra preocupación el intentar ser una herramienta para servir a que eso confluya y que se pueda mostrar una posición más clara y más fuerte al proceso en el que estamos. Te pido más opiniones como cantabristas. Está el tema de la electricidad, de los parques eólicos, de las energías nucleares, que son temas que en su momento habían desaparecido del mapa político español. Las nucleares, por ejemplo, no las había. Ahora, desde hace unos meses han vuelto a resurgir. Se hablaba entonces, hace años, de lo bueno que sería la energía fotoeléctrica, fotovoltaica, la energía aprovechar la energía del mar, toda esa teoría que existía en su momento. Y los molinos eólicos. Los molinos eólicos era una cosa que a todos nos parecía que era buena, pero resulta que a algunos nos parece que es mala, por un abuso que tiene el sistema. ¿Cuál es la opinión vuestra? Yo os leo en la página vuestra de Facebook, en las redes sociales, y bueno, pues vosotros habéis hecho unas propuestas multitudinarias, bueno, de este tema, ¿no? ¿Cuál es lo que... ¿Cómo ves tú? Mira, me encantaría repasar... Estoy demasiado, porque es que además se me ocurre a mí otra cosa, que es que hay un exceso de energía, ¿no? Es que, claro, es un tema muy amplio, que se podía abordar de muchas maneras. Me gustaría repasar lo que hablamos en 2019, y ya lo haré en casa, pero porque en ese momento nosotros ya teníamos una perspectiva, creo que algo crítica con la cuestión de los parques eólicos, porque recuerdo que fue en diciembre del 18 aproximadamente que hicimos una conferencia en Santander, que fue una de las primeras actividades que organizamos, y por eso lo recuerdo también, respecto al impacto de los parques que luego se han ido llamando de una manera quizá más acertada polígonos eólicos, sí. Que se iban a implantar en Cantabria, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que hemos visto es que, claro, ante un contexto en el que socialmente pues, todo el mundo está a favor de que haya una transición en los métodos de generación de energía, ya no es que estemos a favor, es que es obligatorio, hay una transición en los métodos de generación de energía, pues hay un aprovechamiento por parte de las empresas y de intereses económicos por sacar adelante ese proceso de la manera más rentable posible. Con la colaboración de las instituciones públicas, que tristemente como el Gobierno de Cantabria, pues han optado por el camino de permitir que sean las empresas las que decidan dónde se instalan los polígonos eólicos, qué volumen de generación de energía tienen, qué necesidades, sin evaluar qué necesidades reales tiene el territorio, y luego dentro de un proceso que es tramposo, porque no estamos hablando de transitar desde un sistema de generación de energía contaminante a un sistema no contaminante, sino de mantener todo ese sistema de generación de energía y además añadirle este sistema no contaminante, porque lo que vamos es hacia sistemas que consumen cada vez más y más energía y no a la sustitución de una forma de generación por otra. Y yo creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre eso. Recientemente, y me gustaría comentarlo porque se está hablando muy poco, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de comentarlo, salió este proyecto del Gobierno del Partido Popular que anunció Buruaga, bombo y platillo, del hub de datos, del centro de datos que quieren construir en la zona de Camargo, quieren construir lo que realmente es un almacén de datos. Lo que pasa que, claro, yo creo que desgraciadamente todo lo que suena a tecnología pues no suena bien, porque parece que son empresas del futuro, ¿no? Que vienen poco menos que va a convertir Camargo en Silicon Valley, que venga este hub de datos, como llaman, ¿no? Cuando lo que vemos realmente es que es un enorme almacén de datos que exige un volumen de energía que compromete absolutamente tanto la infraestructura energética de Cantabria como el crecimiento o el desarrollo futuro de la industria de Cantabria, incluso la permanencia en la industria de Cantabria a nivel energético, porque estamos hablando de que necesita 5 parques eólicos como el del Escudo alimentar solo el hub de datos, tal y como está el proyecto definido. En ese proceso, que además parece ser que ya ha empezado, que los promotores ya están comprando los terrenos y van a empezar con esa operación.
siento si me voy un poco por las ramas, que no deja de ser una operación de compraventa porque los promotores no son los que van a explotar el hub de datos, sino que son los intermediarios que luego se los quieren vender a una empresa, que supongo que ya tendrán mirado a ver quién se la va a comprar o lo que sea, ¿no? O no. O no. Sí, puede ser, porque al final también los movimientos estos a veces tienen ese componente especulativo, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo es que falta una planificación estratégica. Esta cuestión de los centros de datos no está siendo bien acogida en todos los lugares que tienen planificación también a nivel energético. Yo recientemente seguía en el caso vasco que está habiendo debates importantes con instalaciones de este tipo. Son instalaciones intensivas en el suelo, intensivas en uso de energía, intensivas en uso de agua, porque también requiere mucha agua para la refrigeración. Claro, para enfriarlo. Entonces, pues no solo todo lo que reluce. Es verdad que nos dicen, joder, que estamos en contra de todo y tal, pero es que tampoco nos lo ponen fácil, es que tampoco está a favor de todo. Las cosas habrá que verlas con unas garantías y valorarlas en su justa medida. Yo entiendo que hay muy pocas industrias que sean inocuas, ¿eh? Eso es así. Pero, hombre, de ser inocuo a necesitar... Es que es un poco cuestionable el proyecto. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo aquí, está ocurriendo aquí en comillas. Cuando hablamos de empresas que prometen y el gobierno lo admite, ¿no? No sé hasta qué punto controla esa admisión los beneficios posteriores que pueda haber, ¿no? El primer beneficio, bueno, es muy grande, ¿no? Que es la publicidad que se pueden hacer diciendo que va a venir una gran empresa. En el caso de aquí de comillas, por ejemplo, un ejemplo que puede ser paralelo, es que aquí nos prometieron 3 millones de euros con los planes de Europa a partir de la crisis del COVID para relanzar la economía, ¿no? Y esos planes tenían muy buena pinta. A todo el pueblo le gusta que nos den dinero, ¿no? Hombre, claro. Algo tiene que ver la gente. Sí, algo tiene que ver la gente. Pero claro, luego eso se transforma en proyectos que se realizan que no tienen ninguna lógica, más que se realicen por sí mismos. Por ejemplo, y enlazando con una de las reivindicaciones que vosotros tenéis, que es con el monte de obra, con los muñecos. Sí, yo creo que muñecos es la palabra adecuada, ¿eh? Muñecos gigantes, podemos decir. Muñecos gigantes antidiluvianos. Sí. Que no pasen, sino que hay que poner una plataforma de hormigón para que se sostenga, ¿no? Evidentemente. Si no hay hormigón, no hay tema. Es así. En Cantabria es así. Bueno, aquí quieren poner una estatua. Eso, 1.000.000, 100 y pico mil euros, ¿vale eso? 180.000 euros. Poner las figuras de animales del... Bueno, dicen del cuaternario. Es que es tan inexacto porque en el cuaternario seguimos viviendo hoy en día. Es nuestra época el cuaternario. Entonces un parque cuaternario es cualquier parque, pero bueno. Me imagino que se refieren del Pleistoceno. Sí, bueno, supongo, o de lo que sale en la película esa que se llamaba Parque Jurásico, ¿no? El parque, sí. Bueno, son como bueno, no sé. Pero tampoco sé muy bien la conexión que tiene Torlavega exactamente con el cuaternario, más allá de la obsesión del PRC en particular con el cuaternario. Pero es que es algo que, de verdad, tendrán que explicar en algún momento de dónde procede, porque el parque acuático era cuaternario también. Sí, había agua entonces. Y los muñecos que aparecían en la infografía echando agua por la trompa eran los mismos que quieren poner ahora en el obra. O sea, y nadie sabe exactamente la conexión identitaria, cultural que tiene Torlavega con el cuaternario, que yo, como digo, será la que tenemos todos porque vivimos en el cuaternario, o sea que no nos queda otra. En todo caso sale barato, porque hablando otra vez de lo que los planes que hay para comillas, querían poner una ballena, la estatua de una ballena que valía $500.000 de euros. Entonces, volviendo, el cuaternario, la estatua de la ballena, son dineros que pueden utilizarse, pero no se utilizan. Se utilizan para algo que en su momento, la construcción, el desarrollo, la publicidad que se hace, pueden tener un valor. Luego, en el fondo, no. Empresas como los parques eólicos, llegará un momento en el cual hay demasiado parque eólico. Luego esa electricidad conduce a apagones, como hubo últimamente, porque ahora le echaban la culpa del tema del apagón, le echaban la culpa a los parques eólicos. No veo yo un razonamiento previo. No, al final es lo que prima, pues intereses particulares. A mí me parece curioso con estos fondos de recuperación, ¿no? Dicen fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Sí. Y si tú analizas las inversiones o una gran parte de las inversiones que están suponiendo estos fondos
por ejemplo, con todos los planes de sostenibilidad turística de los municipios, lo que ves es que fundamentalmente estos planes de sostenibilidad turística, de sostenibilidad no tienen nada, son planes de, vamos a decir, de crecimiento turístico, por lo menos de generar infraestructuras que aparentemente pueden generar algún tipo de crecimiento del interés turístico de los lugares, que es muy cuestionable, porque poner muñecos en un sitio tampoco ha generado, creo que casi nunca crecimiento del sector turístico, pero que de sostenibilidad desde luego no tiene nada, porque sostenibilidad implicaría que fueran planes que hicieran que la actividad turística fuera más respetuosa, más sostenible con el entorno, estuviera más conectada con el lugar, generara menos perjuicios y más beneficios, ¿no? O por lo menos los mismos beneficios con menos perjuicios en el lugar, pero lo que vemos que son planes que son en muchos casos auténticos disparates, que se tienen que desarrollar muy rápido porque los ayuntamientos pues tienen problemas de gestión y muchos tardan mucho en plantear los proyectos y entonces llegan tarde y antes de que se pase la fecha límite tienen que plantear cualquier proyecto. Muchas veces lo que sucede, que también es muy triste en Cantabria, tanto en el gobierno como en los ayuntamientos, igual especialmente en los ayuntamientos, es que son las empresas las que van con proyectos alocados a planteárselos y los ayuntamientos los compran. Es el caso de la pandemia de columpios que tenemos en Cantabria, de columpios gigantes y de puentes tibetanos y miradores y el teleférico de Vega de Paz y todo este tipo de proyectos que muchas veces son las propias empresas las que llaman a la puerta del ayuntamiento con un folio impreso y les presentan un proyecto y dicen, oye, bueno, ¿qué os parece financiar esto y tal, ¿no? Y desgraciadamente los fondos europeos se están utilizando para eso, en lugar de aprovechar la oportunidad para otra cosa. Yo lo que me pregunto es si no habrá alguien en Europa que al final la línea de puntos y diga, pues en Cantabria llevan gastándose fondos europeos en auténticas barrabasadas 10 años o 20 años, ¿no? Nosotros entrevistamos aquí hace 15 días o acaso 3 semanas, 3 semanas, a una persona que había trabajado con los fondos europeos durante 20 años. Y la pregunta que le hacíamos era si él consideraba que el dinero en realidad iba a llegar. En el sentido de que Europa da fondos, por ejemplo, para proteger el litoral marítimo con el cambio climático, la subida del agua. Y si presentas un proyecto en el cual dices que lo que tienes que hacer es bajar el agua sigue subiendo, pero tú bajas el límite de la costa. En el caso de Comillas era porque querían quitar una barrera que existe de toda la vida. Entonces la pregunta era, ¿van a darnos el dinero? Y él decía que no. Y yo le volví a preguntar, ¿y entonces quién va a pagar esto? Y él me comentaba que bueno, que había muchos trámites a realizar dentro de los ayuntamientos, meterlo en proyectos, en estudios económicos que se iban a realizar, que al final lo pagamos nosotros, Europa no, y que si se llevaran a cabo estos proyectos pues no valían para nada. Sí que yo creo que en Europa la gente va a mirar la línea de puntos y ya veremos si nos lo dan o no lo dan. Y luego, aparte del coste que planteas, que es posible que haya que asumir parte de estos planes o estas ocurrencias porque no se financien finalmente con fondos europeos, que por cierto el dinero europeo es dinero público también. Porque a veces yo creo que hay una cultura que muchas veces aparece en medios de comunicación y tal, que parece que el dinero europeo es algo que viene de la nada, lo paga un señor en Europa y tal, pero es dinero público. Es muy típico el ayuntamiento claro, nos han dado dinero. No, como es dinero europeo, pero eso en realidad tiene que cumplir los mismos requisitos, ¿no? que cualquier otro dinero público, ¿no? Y aparte del coste que puede tener económico para los ayuntamientos, yo creo que es fundamental el coste de oportunidad que estos proyectos tienen. Claro. Porque al final todo el dinero que se está gastando en esto no se está gastando en otras cosas que podrían ser más interesantes y al final eso es lo que tenemos que reclamar a las instituciones públicas, que hagan inversiones. Desde luego que hay que hacer inversiones, pero inversiones donde se genere retorno y donde se genere un beneficio para la comunidad, que es lo que estamos buscando. En la página vuestra, Cantabristas, en el Facebook, estoy leyendo una cosa, bueno, hacéis un homenaje, hacéis una llamada de atención, hacéis un recordatorio de Arca, contando, yo estoy de acuerdo absolutamente con la reivindicación vuestra, con el recuerdo vuestro que hacéis, ¿no? Arca es una sociedad que, bueno, pues ha funcionado y nos ha salvado de muchos males, ¿no? Sí. Y, bueno, es un reconocimiento al cual yo me quiero sumar. Luego, en vuestra página también, bueno, aquí hay una manifestación en contra de las macroenergéticas, las montañas y los pueblos vivos. También existe, aquí en Torrelavega, en Cabezón de la Sal, por ejemplo, quieren hacer unas macro algo,
que es para traer... ¿Ese tema de los purines, el biogás? Sí, por eso tengo que me acuerdo algo, porque no hay tanto purín, no hay tanto cerdo, no hay tanta vaca, ¿no? Es que en realidad sí, están diciendo que son de purines, pero no son solo de purines, claro, está la trampa. Eso. Aquí la de Cabezón, hasta donde yo conozco, creo que el proyecto encalló. No sé, claro, esto es susceptible de volver a reaparecer, Está latente. Tenemos el tema ahora mismo en Azas de Cesto, sí. donde está la planta de biogás. Sí que mira, adelanto en exclusiva en aquella radio comillas, que vamos a tomar respecto al tema de la planta de biogás, iniciativa a nivel judicial, que además lo vamos a hacer esta semana. Entonces sí que, bueno, vamos a plantear algunas cuestiones en relación a la tramitación de la planta de biogás, porque pensamos que ha habido aspectos que no se han hecho correctamente, con el ánimo de que no se lleve a cabo, sencillamente porque nosotros sí que estamos a favor del tratamiento de los purines. De hecho, compartimos que es un problema en la cuestión de que los purines no sean tratados adecuadamente porque también generan contaminación, una contaminación que muchas veces es invisible, que va a los cauces de agua porque se están vertiendo en lugares donde no se tienen que o no se deberían vertir. Pero bueno, esto tiene que hacerse en base a la escala del territorio y a las necesidades del territorio, ¿no? Y a los purines que hay en el territorio. Que a los purines que hay en el territorio, efectivamente. A lo mejor los tienen que traer de fuera. Con acuerdos previos con los productores, con los ganaderos, ganaderas de la zona en relación a los purines que generan, que no sea un negocio encima a costa de ellos, que es lo que es este tipo de plantas, y que no se viertan a estas plantas encima purines, o sea, residuos de otros tipos, que es lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, vamos a tomar o anunciar, porque ya las hemos tomado, vamos a anunciar medidas a nivel judicial, pues en colaboración con los vecinos de la zona de Azas de Cesto, que también nosotros estamos implicadas en que ese proyecto nos salga adelante. Yo tengo aquí apuntado que el día 20 del 11 del año 24 anunciasteis que ibais a demandar ante los tribunales al Ayuntamiento de Ribamontana del Mar, al mar, por ocultar información sobre el tema que faltaban estudios ambientales, hacíais alusión a una llamada Ibiza del Norte. ¿Te refieres a esto? Esto fue una cuestión previa que ahora mismo todavía está en los tribunales. Nosotros interpusimos un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Ribamontana del Mar hace aproximadamente, es que hablo un poco de memoria, unos 10 meses más o menos. Esta noticia te digo que es del 11, o sea, de noviembre del año pasado. Sí, pues igual hace menos de 11 meses, pero hace unos cuantos meses, lo digo porque se ha demorado mucho el primer procedimiento, ¿no? Ahora mismo tenemos un contencioso con el Ayuntamiento de Ribamontana del Mar en relación a la negativa que ha tenido el Ayuntamiento a facilitarnos la información que consta en un expediente urbanístico que es objeto de movimientos por parte de la empresa promotora de este complejo turístico de la Ibiza del Norte, y ese procedimiento judicial esperamos que se resuelva en breve, porque ya está, en principio, ya hemos presentado como, discúlpame que no reconozco la terminología, pero como la intervención final de las partes, y me imagino que la sentencia pues se produzca en breve. Lo que esperamos ahí es que judicialmente se obliga al Ayuntamiento a facilitarnos la información, que sería lo obvio, y una vez tengamos la información, pues la estudiaremos con idea de interponer una demanda contra el fondo del asunto. Que el fondo del asunto en esa cuestión es una vulneración de la propia ordenación territorial del municipio, con lo que se pretende hacer, que claro, tenemos que poder comprobar en base a la documentación. Sí que pensamos que el Ayuntamiento, ese interés que está teniendo en ocultar la información, ya nos da a entender que hay algo, porque si no, el Ayuntamiento pues te daría los papeles. No se allana, o sea, se habría allanado y no habría estado 10 meses o 6 meses o los que llevemos de procedimiento judicial peleando para que nos dejen verlo. Me interesa muy mucho lo que has comentado, de que vosotros como cantoristas actuáis en este procedimiento. Y te he entendido que pedís ayuda a la colaboración a los vecinos. ¿Ayuda a los vecinos en qué sentido? No, en este caso colaboramos con ellos en el sentido de que la iniciativa de llevarlo a cabo a nivel judicial, la preparación del procedimiento y tal, ha venido por parte de los vecinos. En el caso lo hacemos muy habitualmente. Nosotros nos contacta mucha gente en Cantabria que tiene problemáticas concretas y lo que intentamos es colaborar con ellos, asesorarles a medida de nuestros conocimientos, intentar ayudarles y también como persona jurídica, si hace falta, llevar a cabo procedimientos judiciales por esta cuestión. Entonces, realmente digo que es una colaboración porque bueno, es un trabajo conjunto que estamos realizando, ¿no? Más allá del propio procedimiento judicial, lo que es el trabajar sobre qué es lo que vamos a hacer. ¿Estos procedimientos judiciales tienen costes? Tienen costes. Lo cierto es que los partidos, al igual que en algunas organizaciones ambientalistas, tenemos justicia gratuita en lo que se refiere a procedimientos urbanísticos o medioambientales.
y eso nos facilita en gran medida el tema de poder intervenir judicialmente. Claro, lo haces a un riesgo, al riesgo de caso de perder, asumir los costes de abogada, procuradora, en este caso, y bueno, son costes que se asumen. Dime otra vez, ¿quiénes son los que tienen justicia gratuita? Pues mira, hasta hace 1 año y medio, 2 años, 2 años aproximadamente, eran las asociaciones que defendían cuestiones ambientales o del ámbito urbanístico, defensa del medio ambiente, ¿no? Y desde hace esos 2 años, por una sentencia del Supremo, que me parece que fue Pacma, por cierto, la que lo ganó, los partidos políticos también tienen derecho a justicia gratuita en cuestiones relacionadas con el tema ambiental, siempre que lo tengan en sus estatutos como uno de sus fines, claro, que es nuestro caso, ¿no? Cumpliendo esos requisitos, pues lo que hacemos es una solicitud de justicia gratuita y si se nos concede, pues podemos participar en los procedimientos judiciales de esta manera. Es el caso de estos 2 procedimientos. Porque vosotros, la financiación vuestra, ¿de dónde viene? De los afiliados. Los afiliados. Sí, en gran medida las cuotas de los afiliados, pagamos una cantidad anual cada uno, una cuota media de catalistas anuales son 60 euros. Sí. Y luego de aportaciones que hacemos los afiliados en momentos puntuales. Ya, cada vez menos momentos puntuales, porque es cierto que somos más afiliados y que se financia de una manera más sencilla. Es verdad que es fácil de financiar porque no cobramos nadie. Entonces quiere decir que se financia, pues hay que pagar el alquiler de la sede que tenemos en Santander, por ejemplo, que es el gasto principal que hacemos, o bueno, materiales que podemos utilizar y tal, pero es cierto que al no tener personas trabajando en el partido, pues esto es mucho más sencillo. También más complicado en otros sentidos. Sí, lo comprendo, lo comprendo. Os movéis muchísimo, lleváis 1 año y medio, os movéis muchísimo. Sí. Estáis en todos los sitios, en todos los lugares. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del cierre de un centro un colegio de niños en el Pedregal. Casturdiales, sí, sí. Casturdiales, efectivamente. Y Firestone. Firestone en Bristol ahora mismo, ¿no? Sí. Yo también tengo lo de Firestone en la cabeza, por la gente mayor en Torlavega dice Firestone. Sí, Firestone sí. Era la antigua Bristol, sí. La que había en Torlavega era Continental. La fábrica era, sí me suena, ¿eh? Yo claro, ya sabes que soy neotorlaveganse, entonces algunas cosas solo de oídas me suenan. Luego fue General, Firestone, Bristol, van cambiando, las multinacionales van cambiando. Aparecen mucho en los medios de información. Acabo de ver una noticia en la cual estáis en la radio de aquí, en la televisión de aquí, en la 1, también en los periódicos. Yo te he leído, porque escribe de vez en cuando en el periódico artículos de opinión. Estoy bastante integrados en el ecosistema periodístico cántabro. Sí. ¿A qué consideras que es debido? Pues a muchos factores, yo creo que... Aparte de vuestro buen trabajo. Claro, a ver, bueno, claro, nosotros, hombre, hacemos un trabajo intenso. Es cierto que de una fuerza esta parlamentaria, creo que en muy pocas ocasiones, igual ninguna, se ha visto en Cantabria una que tenga este nivel de actividad, eso también es así. Creo que el factor que lo cambió todo a nivel mediático, que para nosotros, desde nuestro punto de vista lo cambió todo, fue la manifestación de Loredo. Porque en la manifestación de Loredo, que salieron, según algunos medios, 10.000 personas, 8.000 personas, 6.000 las que fueran, miles de personas a la calle, que una cantidad enorme de gente, yo creo que muchos medios de comunicación vieron que aquí había algo, que representaba algo, intereses de muchas personas o sensibilidad de muchas personas y tal. Y cambió un poco el chip con la idea de que nosotros éramos un partido minoritario esta parlamentaria, decir, bueno, cuidado porque aquí igual hay algo, ¿no? Y luego, pues que claro, que la agenda de los medios, pues cada uno tiene la suya y su visión de la política, sus intereses y en esas aguas navegamos, que los ecosistemas mediáticos son muy complejos. También es cierto que, como hablábamos antes del tema de la financiación, nosotros dinero para pagar a los medios no tenemos, o sea que nos tenemos que basar en la buena voluntad, el rigor periodístico, la afinidad de cualquier tipo que puedan tener para querer sacar lo que vamos haciendo y muchas veces el simple hecho de que genera interés, que eso también influye. Sí, claro. A nosotros sí que nos lo dice gente de medios, sobre todo medios digitales que tienen métricas mucho más fáciles de ver, que el hecho de que estemos, de que salgamos, pues les viene bien. O sea, aparecemos y las noticias que generamos generan mayor interés que las que generan otros partidos. Eso. Oye, ¿cuál es vuestra previsión electoral? Estamos a 2 años vista de las elecciones. Sí, pues la nuestra, vamos, clarísima es entrar al Parlamento de Cantabria. Y además, yo, mira, te voy a reconocer una cosa. Cuando empezó la legislatura después de las elecciones del 23,
que recuerdo sacamos 5.521 votos, ¿no? Sí. El domingo estábamos desanimados, porque el domingo, joder, además con el tema del gobierno del Partido Popular, la situación era un poco negativa en general, ¿no? Y yo creo que el lunes levantamos la cabeza de otra manera. Pero en aquel momento, que yo creo que mucha gente vio en el proyecto de Cantabristas potencial en un futuro más o menos próximo, y también, bueno, pues quizá en detrimento de otros proyectos, que se vio que iban para abajo y que nosotros íbamos para arriba, resumiendo de una manera un poco tal, ¿no? Pero en aquel momento yo recuerdo hablar con mis compañeros y decir, joder, está bien el resultado. Nosotros teníamos la perspectiva de obtener un poco más y también que nos sirviera como un tránsito para ir a 2027 ya con opciones reales de entrar al Parlamento de Cantabria, y pensamos, no sé si nos sabemos que vamos lejos y tal, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, hay que confiar, trabajar en la línea que estamos haciendo, que vamos a entrar al Parlamento y tal. Pero yo te reconozco que en ese momento yo tenía dudas, porque digo, a 5.000 empiezas a hacer cálculos y nos faltan unos cuantos. Ahí, para entrar al Parlamento necesitamos unos 15.500 aproximadamente. En ese momento tenía muchas dudas, pero ahora, a fecha de hoy, en 2025, en junio de 2025, tenemos el convencimiento pleno de que vamos a entrar al Parlamento de Cantabria. Si no entramos, vamos a seguir trabajando igual, que vamos a hacer. Pero ahora mismo tenemos el convencimiento pleno, dentro de que entendemos que la política es dinámica y que las cosas, puedes tener momentos de crecimiento y también puedes tener momentos de que sean de menos crecimiento. El resto también se mueve, no solo nos movemos nosotros y nosotras, pero las perspectivas que tenemos son muy buenas, porque vemos el crecimiento del proyecto. Creo que cualquier persona lo puede ver, de hace 2 años, un año para acá, el cambio que está experimentando con el proyecto, la capacidad que tenemos de hacer cosas, somos más gente, tenemos más medios, trabajamos mejor y trabajamos más, y yo creo que eso también tiene resultado. Y además que, bueno, que cuesta, la gente en Cantabria, yo creo que afortunadamente no somos tan crédulos, no somos gente que nos vendan la moto de un día para otro tan fácilmente. La gente tiene que ver que los proyectos tienen, por lo menos la gente, yo creo que la gente que tiene cierto sentido crítico, habrá quien sí, habrá quien no, sí. No, que me refiero, me entra la risa porque hay motos que nos llevan vendiendo hay partidos que nos llevan vendiendo la misma moto. Sí, tienen casi una fábrica de motos. Eso es cierto, pero sí que la gente necesita ver los proyectos rodar durante un tiempo para poder confiar en ellos, sobre todo la gente que puede estar en nuestro espacio político. Y yo creo que con el caso de Cantabristas, pues mucha gente en el 2019 dijo, bueno, esto es a ver, en 2023 igual le interesó un poco más, pero no lo votó, y ahora en esta situación de ahora, pues ve que es la alternativa que tiene. Una persona progresista en Cantabria que quiera votar por un partido de Cantabria es la opción más clara que tiene y la que tiene opciones. ¿Cuál es vuestro segmento de población más afín a vosotros? ¿Cuál es el segmento de población más afín a vosotros? Es que es difícil saberlo, o sea, yo claro, puedes hacer cábalas, ¿no? Lo que yo creo es que en general, por lo menos en un primer momento, la gente que le ha traído más cantabristas es gente más bien joven, porque creo que a veces por afinidad casi generacional con la gente que tenemos una posición más visible en el partido, que no es la única, porque nosotros afortunadamente convivimos intergeneracionalmente con compañeros y compañeras de otras edades, que no todos tenemos 30 y pico años, ¿no? O 20 y pico años. No, ya para esta es una temporada. Claro, además la juventud es una cuestión temporal, es un problema temporal porque llega un momento que ya no. Pero bueno, sí que es cierto que quizá en ese primer momento, también porque compartimos algunas preocupaciones que para nosotros son clave, ¿no? Como la transformación que está experimentando Cantabria, que creo que las generaciones más jóvenes lo ven, la falta de expectativas de futuro, los problemas como la inmigración, la gente que tiene que marchar de Cantabria por cuestiones laborales, el problema de la vivienda, que también es un problema que compartimos y que yo creo que se vive de manera más sentida en las generaciones más jóvenes. Es posible que ese sea el espacio donde más presencia y nivel de conocimiento tenemos por parte de la población. Creo que es más fácil que una persona joven conozca a cantabristas que una persona de 70, 80 años ahora mismo en Cantabria, pero sí que es cierto que creo que el proyecto se va asentando y ya vamos viendo cómo gente de otras generaciones lo empieza a apoyar. Y ese es el cambio significativo de los últimos 2 años. En 2023, la campaña que hicimos, creo que había sectores de la población todavía, segmentos, también zonas de Cantabria donde teníamos una presencia muy escasa a nivel simbólico de conocimiento y tal, ¿no? Es el caso de la zona oriental de Cantabria, por ejemplo, Laredo, Castro. Nosotros fuimos durante la campaña, en Santoña estuvimos también, y nuestra impresión era, bueno, aquí la gente conoce menos el proyecto que en otros lugares, como puede ser el entorno de la Bahía, en Torlavega, donde nosotros teníamos más presencia, más militantes, más gente. Y ahora vamos viendo que eso se va empezando a equilibrar, ¿no? Y que en más zonas de Cantabria nos conoce más gente y gente de perfiles más variados y más diversos. Yo te voy a hacer ya la última pregunta. Y
cuentas que tenéis la ilusión, las expectativas, la previsión de entrar en el Parlamento de Cantabria. Eso significa entrar en el gobierno de Cantabria. Pero a nivel local, a nivel regional, en los pueblos, ¿qué tenéis pensado presentaros para las alcaldías, las concejalías? Sí, a ver, vamos a intentar hacerlo donde tengamos proyecto para hacerlo. Y proyecto y personas para hacerlo. No me refiero solo al número de personas, sino personas comprometidas con la idea de estar trabajando 4 años en los municipios, ¿no? Sí que, mira, en Cantabria se repite mucho el mantra de que hace falta tener muchas listas municipales para entrar al Parlamento. Y eso quizás sea parcialmente cierto. Nosotros pensamos que tampoco tiene por qué ser así. Pero yo lo veo así. Lo que sí que creemos es que donde estemos tenemos que estar con una idea, con un proyecto para hacer las cosas con sentido, porque tiene más coste político del que parece hacer chapuzas. Y llegar a los lugares, presentarse por presentarse, te genera coste a largo plazo. Estoy seguro que en 2019 o en 2020, si hemos hablado de este tema, hemos hablado en términos parecidos, porque de eso no nos hemos movido mucho. Nosotros tenemos una visión de crecimiento a medio y largo plazo. Eso no quiere decir dormirnos en los laureles, ni que no tengamos prisa, claro que tenemos prisa. Si Cantabria necesita que estemos intentando transformar las cosas y parando el proceso en el que estamos desde ya. Pero claro, la prisa no te genera éxito, necesariamente. No. Te pones nervioso, intentas estar, y nosotros tenemos una visión de consolidar el proyecto, de que se mantenga en el largo plazo. De llegar al Parlamento de Cantabria, pero no para estar 4 años en el Parlamento de Cantabria, sino para estar muchos más años en el Parlamento de Cantabria, con un proyecto que vaya también haciendo que pasen más personas diferentes por el Parlamento de Cantabria, que defiendan este proyecto muchas otras personas, que no somos necesariamente los que hemos empezado con él, genera un proyecto que pueda tener solidez, como sucede por otra parte en muchas comunidades autónomas. Y desgraciadamente en Cantabria no ha sucedido, porque tenemos, o nos han tenido acostumbrados durante muchos años, a una marca cada 4 años para el votante de izquierdas. Y yo creo que ha llegado el momento de que haya un proyecto más o menos estable. Y si me permites un añadido, yo entiendo, y esto nos pasa en la izquierda siempre, a la gente de las izquierdas, es imposible que nos guste todo. Quiero decir, el 100% de ningún proyecto, ni de cantabristas, ni seguramente de ninguno de todos los proyectos que puedan haber pasado en la historia de Cantabria, en este espacio político, en un sentido amplio y tal, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que entender el momento en el que estamos y comprender la importancia que puede tener un proyecto ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gente lo está viendo. Nosotros no somos personas que seamos ni muy cabezonas, ni tenemos un proyecto cerrado ni definido en el que no quepa ninguna sensibilidad. Al contrario, intentamos que sea un proyecto abierto. Pero también entendemos que la gente pues tiene que comprender el momento en el que estamos y que ahora mismo hay una oportunidad que podemos estar en el Parlamento de Cantabria que en este espacio político solo tenemos nosotros y nosotras. Bueno, yo te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, la forma que te has tenido de expresarte, y solamente quería hacer un último comentario. Sí. Cuando estuvimos hablando, bueno, cuando estaba el virus, hablamos por Facebook, no, online, cuando estaba Erico, hablamos de las mujeres. Y fue Erico el que dijo que a ver si la próxima vez que hablamos podíamos traer a una compañera vuestra. Pues mira, para la próxima entrevista, Dani, que venga Esther, o que venga Judith, o que venga Marian, y tenéis una charla que yo creo que puede ser muy interesante y que pueda estar. Y de hecho, oye, yo encantado de venir cuando queráis, pero me pongo detrás de la cámara y charláis también para que puedas conocer o podáis conocer el proyecto de Cantabristas desde otra perspectiva. Sí. Porque yo es cierto que siempre, a ver, al final soy la misma persona, no digo decir que digo las mismas cosas, pero sí que las pienso, las hago de la misma manera, los razonamientos. Bueno, es interesante ver también, ¿no? Sí, la idea es que pienses hoy más o menos parecido a lo que pensabas hace unos años, porque si vas cambiando mala. No, eso es cierto. Pero bueno, eso es, te pareces mucho a ti mismo, no puedes evitarlo, estás todo el tiempo en el mismo pensando las mismas ccosas. Y yo creo que estaría muy bien que viniera una compañera del partido. Afortunadamente el partido también ha crecido y tiene más caras visibles, lo puedes ver, o lo puede ver cualquier persona con las redes sociales. Es cierto que, bueno, evidentemente pues también los partidos se van jugando unos papeles. Yo en este momento también ejerzo ese papel de secretario general y estoy un poco hasta la sopa en las cosas del partido. Entiendo que es una cuestión pues del momento en el que estamos, ¿no? Pero bueno, sí que el partido va creciendo, va teniendo nuevos perfiles y creo que sería muy interesante que en una ocasión futura aquí en Radio Comillas podáis hablar con alguna de las compañías que son portavoces también de cantabristas. Muy bien, Pablo, pues en eso quedamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.